Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Club de Toby. Perdón, no, muy buenas noches, bienvenidos al Pentágono. Lo del Club de Toby lo explico en segundos nada más, aunque hay gente que sí me entiende. Le doy la más cordial bienvenida a Francesco Zarate. ¿Cómo te va, Marcelo? Vale. La más cordial bienvenida a nuestro invitado hoy, Carlos Cordero, analista. ¿Cómo te va? Y a don José Luis Exeni, vicepresidente del órgano plurinacional electoral. Sí, te he dicho bien por una vez, digo yo, que generalmente me sale el asunto de tribunal electoral, una cosa así. Bueno, en todo caso, bienvenidos. Lo del Club de Toby tiene que ver con un viejo cómic, La Pequeña Lulú se llamaba. Toby era su buen amigo y tenía un club que decía no se admiten mujeres, ese es el Club de Toby. Y el asunto fue utilizado ya desde los años 80 y 90 para decir, solo hombres, es Club de Toby. Quiero explicarles y quiero decirles, hemos invitado a damas, a mujeres, incluso la presidenta, te consta, ¿no? Que nos pidió muy gentilmente, se excusó por esta vez porque estaba de viaje, y invité a otras damas también para que estén. No dejamos de invitar a damas acá, y Mary Vaca está enfermita, así que no es, créanme, siempre tratamos de poner una mujer acá para que dé su opinión, no solo la que conduzca aquí, porque yo soy el que menos debo opinar acá, pero siempre para que opine. Es una circunstancia nada más. Bien, dicho lo cual, hace algunos días el órgano plurinacional electoral ha aprobado, o ya está en lo último de la nueva ley de partidos políticos. Un trabajo, por lo que he visto, de varios meses, casi un año, 9 meses, 10, una cosa así, que tiene algunos pilares fundamentales. Hay algunos cambios, hay algunos que gente de los partidos políticos estaba esperando y no se va a dar financiamiento, por ejemplo. Es importante saber de dónde salen los recursos para que los partidos políticos puedan trabajar, por lo menos en elecciones. Hasta el 2008, que cambiaron la ley electoral, se financiaban los partidos políticos. Nosotros, ustedes, etcétera, financiábamos a los partidos políticos. Mucha gente protestaba y decía, ¿cómo es posible? Incluso esos vagos hay que darles dinero, etcétera. No es tan así. Yo pensaba que era una buena idea para que, en vez de estar viendo de dónde sacan dinero, incluso el narcotráfico, incluso empresas transnacionales, que incluso algunos países que te apoyan, etcétera, etcétera, era mejor que el Estado lo dé. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa. Hay partidos políticos que perdieron personería jurídica porque presentaron facturas falsas y cosas así. Pero bien, es uno de los puntos esenciales de esta nueva ley de partidos políticos. Lo que yo me voy a preguntar en algún momento es cuán permitido está para el presidente, si es que va a la candidatura, Evo Morales, utilizar el avión para ir a hacer campaña, a utilizar el avión de todos los bolivianos. No sé bien, serán cuestiones que van. José Luis, ¿qué de nuevo tiene tu nueva ley? Bueno, señalar, como tú bien decías, que este proyecto de ley de organizaciones políticas no es de partidos. Uno de los tipos de organizaciones políticas nace como resultado de un proceso de construcción participativa y deliberativa en todo el país. Nos hemos reunido con actores locales, departamentales, por supuesto con los partidos, agrupaciones ciudadanas, organizaciones de mujeres, indígenas, jóvenes. Hemos recibido muchos insumos, ha sido muy valioso porque este es el resultado de muchas voces, por supuesto del análisis técnico, del análisis comparado con legislaciones en otros países, y el resultado de este proyecto de ley que ya lo hemos presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional y está en esa cancha como iniciativa legislativa, y tiene varias novedades. La primera es que reúnen un solo cuerpo normativo, lo que hoy está disperso en dos, que es la ley de partidos políticos de 1999, del gobierno de Banzer, la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas del año 2004, gobierno de Carlos Mesa, ambas vigentes, que en su momento fueron muy valiosas, muy importantes, y eso hay que subrayarlo, porque desmonopolizaron la representación política y abrieron cauce a otras formas de organización. Esas dos leyes hoy están totalmente desfasadas respecto a nuestro marco constitucional y normativo, respecto a lo que denominamos las democracias en ejercicio, y por eso la necesidad de esta ley.
Como novedades, así telegráficamente para irlas desarrollando, esta ley tiene principios, lo que no tienen las anteriores leyes, esenciales, como la democracia intercultural, que es el horizonte democrático que hemos trazado como país. La democracia paritaria es la primera norma que explícitamente incluye la democracia paritaria, no solo como principio, sino como parte esencial de toda la ley. Básicamente es avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, no solo en términos de cuotas, ¿no?, cuantitativas, sino en términos de ejercicio, de acceso, no solo en espacios públicos, sino también privados. Es un salto cualitativo que se está dando respecto a lo que primero fueron la ley de cuotas del 30%, después fueron los criterios de paridad y alternancia del 50% que se ha logrado. Pero no basta lo cuantitativo, hay que realmente dar el salto a esto que se está discutiendo, y es igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y varios otros principios, un primer elemento. Segundo elemento, definimos con claridad los tipos de organizaciones políticas. Por eso te decía, no es ley de partidos. Cuando hablamos de organizaciones políticas, hoy la Constitución y la ley del régimen distinguen entre partidos políticos, que son las organizaciones de derecho público que tienen alcance nacional, agrupaciones ciudadanas, que son las que tienen alcance subnacional, departamental, regional, municipal, y organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Son los tres tipos de organizaciones políticas, y aquí están claramente definidos, identificados. Hay una diferencia clara entre partido y agrupación ciudadana por su alcance, y entre ambos respecto a las organizaciones indígenas por su naturaleza, porque son distintas, ¿no? Y con arreglo a esa diferencia, identificamos los requisitos para su constitución como organizaciones políticas. Hay un diseño claro respecto a los requisitos de identidad, requisitos constitutivos como sus documentos, requisitos de militancia, sobre lo cual podemos hablar, que son los umbrales mínimos de exclusión que tienen que acreditar, ¿no?, para constituirse como partido político. Pero eso es la parte general. Quizás lo más sustantivo de esta ley es que, a diferencia de las otras, es que deja de pensar a las organizaciones políticas como maquinarias electorales que compiten en elecciones, en una lógica de una democracia solo electoral o representativa, y la sitúan ante el desafío de proyectarse ante una democracia intercultural y paritaria, que no solo tiene representación política, que es el núcleo de esta ley, sino otros mecanismos como participación ciudadana, control social, deliberación pública, autogobierno indígena, otros principios democráticos, a tono con lo que la Constitución define como tres formas de democracia, ¿no?, representativa, directa y participativa, y comunitaria. Eso creo que es el núcleo de la propuesta. En esa propuesta, digamos, la parte sustantiva más amplia de la ley tiene que ver con los mecanismos para garantizar la estructuración interna y la democracia interna de las organizaciones políticas. Ya el principio es muy claro, y porque todos lo compartimos. Las organizaciones políticas, que son vehículos muy importantes en democracia, tienen que ser ellas mismas democráticas, no pueden ser autoritarias internamente. Ese es el principio que guía esta propuesta para impulsar democracia interna en las organizaciones políticas en la elección de sus dirigencias, jefaturas, representaciones, delegaciones, sus mecanismos de deliberación, de decisión. Hay un fuerte componente de género, ¿no?, decía la democracia paritaria, que tiene que ver básicamente con garantizar a plenitud este tema de la participación del 50% de hombres, 50% de mujeres, pero también mecanismos de discriminación positiva para impulsar la participación de las mujeres desde las organizaciones políticas, que es el núcleo de donde surgen los liderazgos y se hacen las carreras políticas. Y también algo que está en varias partes es mecanismos para prevenir, tratar y en su caso sancionar esto que es una epidemia, que son los casos de violencia y acoso político contra las mujeres, ¿no? Ya son como 70 en lo que va del año. Otro componente que tú ya mencionabas, hay un modelo, yo digo que es muy innovador, de mixto, de financiamiento privado con restricciones, más fortalecimiento público, que lo podemos dialogar más adelante. Y también hay que destacar que, a diferencia de la normativa todavía vigente que mencionaba, que trata a las organizaciones indígenas como si fueran partidos y les exige incluso el requisito de militancia, lo cual es un contrasentido total, aquí estamos reconociendo a plenitud los derechos colectivos de estas organizaciones y se las habilita para postular candidaturas a nivel subnacional, con el único requisito de decisión orgánica, más un registro mínimo que acrediten cómo van a definir sus candidaturas. Hay varios otros temas que tienen que ver con las primarias, el transfugio, pero bueno, aquí hay mucha sustancia, y qué bueno que podamos, eso corresponderá a otra norma, ¿no? Pero en este caso hay mucha sustancia y me da mucho gusto que podamos dialogar en este club. A ver, Carlos, qué bonito está en el papel eso, ¿no? Sí, yo tengo tres observaciones de fondo. Plantearé la primera. Yo creo que no necesitamos esta ley de organizaciones políticas. Primero, creo que es una ley inoportuna, impertinente, innecesaria, ¿no? ¿Por
porque, fíjate, evidentemente están vigentes la ley de partidos políticos y la ley de agrupaciones ciudadanas. Ambas leyes han sido aprobadas, como tú muy bien lo has dicho, José Luis, el 99 y el 2004, y han servido para que tengamos elecciones el 2002, 2005, 2009, 2014. 3 de esas elecciones las ha ganado el Movimiento al Socialismo y hemos respetado los resultados electorales del Movimiento al Socialismo. La Ley de Agrupaciones Ciudadanas, aprobada en 2004, sirvió para las elecciones 2005, 2010, 2011, 2014, 2015. ¿Por qué hoy necesitamos una ley de organizaciones políticas? Porque todo lo que has dicho parece simpático, pero lo vamos a desmontar. Por lo menos voy a plantear todas las observaciones al respecto. Porque creo que el órgano electoral del cual tú eres vicepresidente, José Luis, lo único que quiere es legitimar la candidatura de Evo Morales. Quiere convertir a Evo Morales a través de un proceso absolutamente chuto, que es las elecciones simultáneas, esas elecciones primarias, porque Evo Morales está muy desprestigiado y el órgano electoral, porque además, o sea, esta ley no ha sido hecha en este proceso de consulta, ha sido hecha por consultores, José Luis, y uno de esos consultores ha sido Adolfo Mendoza, ex senador del Movimiento al Socialismo. Entonces, una ley hecha por masistas, presentada por un órgano electoral que lo único que quiere es congraciarse con Evo Morales para legitimarlo como candidato, además que no puede ser candidato, pero ese es otro punto. El punto es que no necesitamos una ley de organizaciones políticas, deberíamos estar discutiendo otra cosa. Tú dices que una ley que les ha servido para ganar elecciones de manera legítima, necesitamos cambiarla. ¿Por qué? Ya nos hemos farreado 140 millones de bolivianos en un referéndum que no ha servido para nada, excepto para despertar en la ciudadanía que ese referéndum del 21 de febrero, que nos hemos farreado 140 millones de dólares bolivianos, hoy día, ¿no es cierto?, no hay que discutir de eso. Esta es una observación de fondo y después puedo pasar a las otras dos. Bueno, yo simplemente he recogido algunas inquietudes de la opinión pública, de la prensa, y entonces estoy convencido que en la situación actual un anteproyecto de ley, si el gobierno quiere que se apruebe, tiene los 2/3 y punto. Me parece muy interesante tu posición, pero no resuelve el problema. Entonces, yo quisiera hacerte algunas preguntas para ver frente a la opinión pública si podemos esclarecer. Primero, ¿hubo algún grado de acuerdo, consenso con las actuales agrupaciones políticas o simplemente es un proyecto que sale del Tribunal Electoral, como ha dicho, con consultores, me imagino no todos masistas, debe haber también, ¿no?, de diferentes ideologías? Es decir, ¿ha sido socializado con partidos y asociaciones políticas, sí o no? Sí, claro. Entonces, ¿están de acuerdo con eso? Han participado en los talleres, los representantes de las organizaciones políticas, nos hemos reunido con dirigentes, hasta jefes de partidos políticos, y han ido con agrupaciones ciudadanas. Pienso que son los que tienen personería jurídica. A nivel de partidos políticos, no que existe. La segunda pregunta es que un partido, una agrupación debe tener inscritos. Sea militantes, que tienen que estar inscritos en sus libros. Hemos leído algunas denuncias sobre cómo se inscribe la gente, que no es solo lo que se ha denunciado, que por las oficinas públicas obligan a llenar libros, cosas que no sería ninguna novedad, ya que los obligan a aportar, a ir a manifestaciones, fuera de toda duda, ¿no? Eso sucede. A mí me ha sucedido también que pasaba por una plaza, ¿quieres firmar un libro para esta agrupación? Bueno, pregunté, pero esto significa que me estoy inscribiendo, sí, ya no, hasta luego. Pero ¿cuánta gente habrá firmado simplemente porque pasaba por la plaza y estoy de acuerdo, me cae simpático este dirigente político y firmo? ¿No deberían pensar en un mecanismo de ratificación de la firma para evitar
esta coerción que puede venir en el trabajo, puede venir por distracción o algo. Es decir, alguien que escribe tiene que ser consultado. Una segunda vez, usted está de acuerdo con eso a través de correo electrónico. Ahora hay medios para hacerlo, a través de un teléfono celular que puede dejar el señor. Es decir, evitar la coerción en la inscripción partidaria. Uno puede inventarse un partido simplemente obligando a la gente a hacerlo. El tercer punto que tengo es lo que ha salido también hoy en página 7. Yo creo que eso necesita una explicación. La inmutabilidad ¿cómo se llama? Del binomio presidencial elegido en una primaria. Entonces, si entiendo bien, los partidos tienen que hacer una primaria y eligen Ixeni presidente y Espinosa vicepresidente. Esto nadie lo puede cambiar. Entonces la denuncia que se ha hecho es, bueno, si el MAS hace mañana una primaria y pone Evo y Álvaro, ningún tribunal electoral. Me parece tan absurda la denuncia que requiere una aclaración. Ojalá no se les haya escapado esa posibilidad porque estarían avalando, ¿no?, una candidatura que no es. Después, la otra cosa es los tiempos de ejecución. Es decir, esta ley, digamos que se apruebe ya para las próximas elecciones o no. Yo creo ya es un poco tarde, ¿no? Estamos a 1 año y medio y va a haber partidos, agrupaciones que van a estar con ventaja, otros con desventajas. Entonces, habría que aclarar de esto. Y el tema del financiamiento. El tema del financiamiento que me parece una fórmula interesante, inteligente que han encontrado, es decir, de poner una base de financiamiento, si he entendido bien, para todos, manejada por el órgano electoral a través de publicidad, a través de los medios, ¿sí? Y otra para sus actividades, en la cual tienen que rendir cuenta. Entiendo que puede ser pública una parte y privada otra, siempre cuando haya la posibilidad de fiscalizar esta parte privada. Entonces, estos son más o menos los aspectos que más me han llamado la atención. A ver, antes de mi primera parte de mi intervención va a ser un poco más una consideración general de lo que es la democracia, porque ya han entrado en detalle, digamos, Carlos y Francesco, y nos han bombardeado ya con preguntas. La segunda parte, en realidad yo preguntaré sobre el tema de la norma. A ver, ¿por qué creo yo que realmente es un desafío hoy día hablar de los partidos políticos? Si uno revisa hoy día en general los informes de cultura política, los informes de la calidad de la democracia en la región, en Latinoamérica, no solamente aquí, uno se da cuenta que el promedio en general es 20 y pico % de gente que dice ser parte de algún partido político, dice digamos, estar tentada a militar en algún partido político. Igual en reducida cantidad es más bien la gente que igual acepta la idea de que la representación política pase por los partidos políticos. Eso a mí me llama mucho la atención, sobre todo por lo que estamos viviendo hoy día aquí. Ese es el primer dato que me parece que lo enfrenta un desafío. El segundo es cuando uno revisa igual la literatura contemporánea respecto a política comparada y cómo los países enfrentan transformaciones de reformas políticas, de este tipo de organizaciones políticas en sus propios contextos, uno se da cuenta que la variable, digamos, el denominador común es cuando estás en un clima de crítica profunda respecto a tus organizaciones políticas, la representación política, el papel de los partidos políticos en general, oficialismo y oposición, es justamente un momento de ventana de oportunidad para hablar de esas cosas. Es un momento crucial porque no se habla cuando las cosas están bien, es decir, cuando hay, digamos, cierta relativa estabilidad, no se quieren enfrentar respecto a estas cosas porque uno no quiere curarse en salud, en realidad, ¿no? Y más bien en democracia es el momento en el cual más bien deberíamos intentar curarnos justamente a partir de las organizaciones políticas. El tercer dato que me llama mucho la atención es cuando uno revisa los informes de la calidad de la democracia internamente y en Bolivia, uno se da cuenta que hay un dato que es bastante llamativo. La pregunta es, ¿cuál es el factor principal de discriminación en Bolivia, en el país? Y el dato es que se le pregunta por raza, por clase, por preferencia política. Se van a asustar, pero la variable principal por la cual hoy día discriminamos en Bolivia es por la preferencia política. Y eso tiene que ver con los partidos políticos. Eso es impresionante, a mí me parece muy preocupante. Por eso creo que el desafío de esta ley, creo que justamente un poco intentan causar esta idea de volvamos a hablar del tema de los partidos, porque, ojo,
Ya hemos estado hablando, desde que entra el MAS hasta el día de hoy, ya hemos estado hablando de que la representación política se ha desplazado de los partidos políticos hacia lo que probablemente entendemos como organizaciones sociales. Ya hemos hablado de eso. Y nos hemos desgañitado, nos han corrido ríos de tinta, creo, ahí, criticando respecto al tema de que la representación no puede pasar por las organizaciones sociales, por los movimientos sociales, porque eso es sinónimo de clientelismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no hablar hoy día justamente de estas cosas que tienen que ver con, creo yo, mecanismos sumamente interesantes? Luego por eso preguntar algunas cosas que me parecen ahí, que pueden digamos, tener algún grado de afinidad o de, por lo menos de pulirlo y de terminar de darle forma, porque creo que ese es un desafío hoy día. Es decir, yo no creo, o sea, como buen defensor de las instituciones, yo no creo que la representación política deje de pasar por los partidos políticos. Yo creo que eso hay que volverlo a encauzar, volverlo a tomar en cuenta, porque en 2019, como bien decías, Carlos, estamos frente a una elección que va a ser crucial, va a ser muy importante. Entonces, yo creo que eso hoy día urge muchísimo, darle realmente una vuelta de tuerca, pero darle una vuelta de tuerca que sirva para afirmar nuestra democracia, que sirva más bien para consolidar el proceso que llevamos ya de 36 años de democracia, ¿no? A ver, tú escógete, creo que... A ver, primero decir que me encantaría estar aquí como analista político y entrar al debate. No, permíteme. Lamentablemente no lo voy a hacer. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque estoy como autoridad electoral y el debate político no tiene nada entre ustedes, ¿no? Entonces, Y cuando se trate en la asamblea, ahí estarán también debatiendo entre actores políticos y analistas. Y lo que puedo hacer es dar cuenta del contenido de este proyecto de ley. Me parece muy razonable las inquietudes que planteaba Francesco, ¿no? Porque hay que aclararlas en función al contenido del proyecto. Reitero, este proyecto ha sido construido de manera participativa y deliberativa con muchos actores, ¿no? Un equipo de consultores que ha apoyado, acompañado el proceso, por supuesto, desde su pluralidad de ediciones, con Carlos Hugo Molina, Salvador Romero, Paulino Barachi, Gabriela Canedo, nuestros equipos técnicos que han hecho el análisis de los actuales leyes, legislación comparada y muchas miradas, ¿no? No es resultado de una sola persona, sino de un colectivo. Sobre las inquietudes que planteaba Francesco, el tema de los militantes es un tema crítico. Lo que hacemos en esta ley es definir, replantear el tema del requisito de militancia, ¿no? Actualmente la ley de partidos políticos establece que para constituir un partido político requieres el 2% del total de votos válidos de la última elección. Más o menos son como 104.000 votos actualmente. Y cambiamos el umbral, estamos hablando de un 1.5%, lo bajamos, pero del padrón electoral. Más o menos son 97.000, es decir, es un poco menos, no hay mucha diferencia, pero tenemos un referente cierto que es el padrón. Además se lo toma al momento de la iniciativa porque el padrón se va actualizando de manera permanente, y añadimos otra condición que nos parece importante: ese 1.5% tiene que estar distribuido al menos en 5 departamentos. Y esto es importante para buscar este equilibrio entre inclusión, hay que incluir, no podemos cerrar las vías a nuevas organizaciones políticas, solo hay 9 en el país, partidos, y mecanismos para garantizar que si un partido dice tener alcance nacional, que tenga alcance más o menos nacional, no sea de un solo departamento. Lo mismo con las agrupaciones ciudadanas a nivel departamental. ¿Qué innovaciones tiene en relación a los militantes? Me parece muy interesante lo que tú planteas, no está previsto. ¿Cómo se hace ahora? El partido presenta sus libros, ¿no? Digamos, hoy mismo solo ha presentado 300 libros, por decir algo, para cumplir ese requisito de los 104.000. Eso pasa por primero un proceso de verificación de requisitos formales, ¿no? De que estén completos los libros, hayan sido abiertos por notario y cerrados por notario, etcétera, etcétera. Pasan esos requisitos, esos libros, y ya pasan a nuestro sistema informático, donde los datos personales se cruzan con el registro cívico para verificar que esas sean las personas que existen, y luego se hace verificación de firmas y huellas dactilares. Es decir, hay certidumbre respecto a que los registros son válidos. Hemos tenido un caso de una iniciativa para construir un partido que ha tenido un 90% de registros falsificados. Por supuesto, ahora está en el Ministerio Público, ¿no? Pero ese filtro nos permite decir si estos registros son válidos, estos se han inventado o estos han conseguido nombres y números de carnet. No es suficiente. Pero aquí hay dos novedades, te decía. Una, que estamos habilitando la posibilidad de dar el salto de los libros al empadronamiento biométrico, y este va a ser un salto importante porque los padrones biométricos de los militantes ya van a poder permitir verificar en línea la identidad de esos militantes. Ese es un primer dato. Y segundo, se está habilitando la necesidad de difundir y hacer públicos estos padrones de militantes para quien quiera entre con sus datos y vea si está o no militando
en un partido, porque resulta que no sabemos si nos han inscrito o no nos han inscrito, si estamos en 1, 2, 3 partidos. Todos los días hay reclamos porque aparece militando en un partido en el que nunca se enteró de que iba a participar, o estas personas como tú de buena fe que todavía han firmado y no han dado cuenta de lo que eso implicaba. Entonces hay esos dos requisitos. Me parece importante la iniciativa que plantea, se la podrá derivar a un reglamento. Hay una alternativa, perdón, a eso. ¿Sabes cuál es mi alternativa? Que tienes que ir a un corte. Continuar en corte. Vamos al corte. En instantes vuelve la programación de TVU. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. Hoy vamos a dialogar de hombres. Hoy vamos a dialogar de afectos. Y vamos a dialogar de teatro. Comunidad sexual. El análisis preciso, la palabra correcta y el enfoque acertado sobre toda la problemática de niños, jóvenes y adultos en su entorno familiar y social. Comunidad sexual. En 2 entregas, sábados a las 18 horas y domingos a las 23 horas. Contacto Ciudadano. Envíanos tu video o tu fotografía. Denuncia, informa, comparte con nosotros. Desde cualquier parte del país. Contacto Ciudadano. WhatsApp 772-71479. Universitaria. Dale confort y elegancia a tu hogar con Muebles Silvera. Más de 40 años de experiencia acompañando tu vida con calidad garantizada y a precios increíbles. Muebles Silvera, muebles clásicos y modernos, harán de tus ambientes un espacio elegante y acogedor. Visítanos en nuestras sucursales en La Paz, calle Mercado, esquina Socabaya, número 78, calle Murillo entre Sagarna y Cochabamba, avenida Valliviana entre calles 13 y 14, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En la ciudad de Cochabamba, calle 25 de Mayo, casi esquina Bolívar. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Transporte gratuito hasta su hogar. Continúa con la programación de TVU. Bien, gracias. Seguimos con el Pentágono. Aquí hay un tensión. Vamos a bajar. Ese es un poco crítico. ¿Me permite hacer una pequeña pregunta? Ya le he hecho alguna vez a José Luis o a la presidenta, no me acuerdo, pero es bien simple. ¿Para qué necesito una ley de partidos políticos? Uno, obviamente para regular, ¿no es cierto?, las organizaciones, etc. ¿Pero qué pasa si yo quiero ser presidente de este país y no tengo partido político? No puedo, ¿no? No puedes. Bien, ¿dónde está mi derecho humano a ser elector y ser elegido por muy la ley? Si te puedes pasar por alto la Constitución apelando a los derechos humanos, ¿por qué la nimiedad de que yo necesito un partido político para ser candidato? ¿Dónde está mi derecho humano? Lo que establece la Constitución en relación a las candidaturas es que todas son propuestas por organizaciones políticas. Hay 2 excepciones, ¿no? Las candidaturas para las elecciones jurisdiccionales, que son personales, y las candidaturas para asambleístas indígenas, que son promovidas yo entiendo eso. Pero por encima de eso... Todas las demás candidaturas son postuladas por organizaciones políticas. Pero por encima de eso está mi derecho humano. Y político. Y político, el derecho humano de San José. ¿No es cierto? Que dice, señor, usted puede ser candidato, no le interesa nada. ¿Por qué yo tengo que ser candidato? No puedo ser candidato sin partido. Yo te cuento lo que dice la Constitución. Sí, pero ¿por qué no me cuentas lo que dice la Constitución, que dice que no hay reelección? Te cuento lo que dice la Constitución en relación a este proyecto de ley sobre el cual estamos dialogando.
Bueno, Cari, no más preguntas. Dale, ¿quién estaba tú? Sí, háganlo más corto. Decía, me parece crucial esto de la inscripción de militantes, porque si a uno lo obligan, evidentemente hay un partido que presenta una lista enorme. Ahora, si esta lista enorme es de verdad militantes, debería reflejarse en las primarias. Entonces, si en las primarias pongan un artículo, si no participa por lo menos un cierto porcentaje de los inscritos, de los militantes, esas primarias son nulas. Porque es muy fácil llenar libros, ¿no? El señor Vera había llenado ya 70% de las firmas de toda La Paz, según él, cuando le quemaron los libros. Fácil decirlo, pero hay que ver si eso se refleja después en un acto político. No basta decir, yo firmo para ser parte del GREI, ¿no? De la GREI. No, tengo que ser también un militante consciente. Y si hay una primaria, un porcentaje de los militantes tiene que participar. Si no participa, entonces estas firmas son de carácter coercitivo, mi criterio. Bueno, son mecanismos de control, de doble check, ¿no? Como se dice, para poder ver que los que detentan el poder, sea en una alcaldía, en una gobernación, en el gobierno, no se aprovechen de su situación para imponer a los ciudadanos, limitar la libertad de los ciudadanos. Sí. Sobre la constitución de partidos, la evidencia que tenemos es que no es tan fácil llenar esos libros y conseguir las 104.000 firmas. Para nada. Hemos tenido 8 partidos casi durante una década y después de 10 años se ha aumentado un hito más, que es el PANBOL, con mucha presencia en el Chaco y ha logrado ese requisito de firmas. Hoy mismo tenemos, aquí está la lista, 16 iniciativas para formar partido, ¿no? Y las que han caído en el camino porque no logran cumplir los requisitos. Revocatorio, 167 solicitudes habilitadas, solo una en Volpebra, en Pando, ha prosperado, que ha logrado, bueno, no hay comparación porque 5% del padrón para ser partido, es el 30% para revocar, ¿no? Es una locura, ¿no? Pero no es tan sencillo, Estoy tomando nota de las dos muy buenas ideas que han planteado en relación a la militancia y a las primarias, y creo que un tema central, quizás podemos entrar en el tema del financiamiento. Decía al principio que este proyecto de ley plantea un mecanismo, yo digo, muy innovador en términos del financiamiento. ¿Cuál es nuestra historia corta? Entre el 97 y 2008, 11 años, hemos tenido financiamiento directo, ¿no? Carlos mencionaba, se les daba dinero a los partidos, gasten, rindan cuentas, caja chica, y varios tuvieron problemas serios en rendir cuentas, hasta ahora tienen problemas en hacer su rendición de cuentas, y ese modelo murió sin pena ni gloria porque hubo una ley que dijo todos estos recursos pasan a un fondo especial para personas con capacidades diferentes, ¿no? Así fue ese debate que hubo amplio sobre la ley en torno a la ley de partidos políticos, y que dio lugar a eso. 11 años de financiamiento público directo. Desde el 2008 hasta hoy, Bolivia junto con Venezuela somos los únicos países en la región que no tienen ninguna modalidad de financiamiento público y solo tienen financiamiento privado, con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Porque una cosa es decir, sí, nosotros nos financiamos con aportes de los militantes, con rifas, con kermeses, no sé qué, que está muy bien, pero ya los gastos que pueden ser millonarios en las campañas, ahí hay una opacidad en términos de que no se sabe bien de dónde provienen los recursos, cómo se los gasta, quién los financia, etc. Aquí estamos planteando no volver a ese viejo esquema de dar dinero a los partidos, sino disponer de recursos públicos en un porcentaje que está planteado aquí, para que, siendo administrados directamente por el Tribunal Supremo Electoral, contribuyan a contratar franjas de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, a través de otros instrumentos como afiches, no sé qué, y se los distribuye de manera igualitaria y proporcional a todas las candidaturas, para dos cosas. Una, la principal, garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, porque la ciudadanía debe tener acceso a toda la oferta programática y de candidaturas, y no solo los de aquellos que están muy visibles, y hay muchos invisibles, hay estudios que lo demuestran. Y segundo, impulsar y tratar de garantizar mayor equidad en el acceso a los medios, porque hay unas grandes brechas, más aún si se toma en cuenta esto que ustedes mencionan, y nosotros lo asumimos como preocupación, y se lo está discutiendo para una reforma de la ley del régimen electoral, que es el uso de los recursos públicos
para fines de campaña, ¿no? Está regulado en la ley del régimen, es donde se tiene que... La inmutabilidad del binomio, perdón, esa faltaba. Sobre el financiamiento, decía una cosita más, que este financiamiento está previsto no solo para años electorales, con esto que les mencionaba, sino también para años no electorales, a través de recursos, y menos, por supuesto, para impulsar programas de formación, de capacitación, de renovación de liderazgos, de investigación, publicaciones, a través de algo que estamos relanzando en el tribunal, que es el IDI, el Instituto para la Democracia Intercultural, que permitirá salir de esta lógica de partidos se activan o se quieren constituir para ir a elecciones, después desaparecen, ¿no? Cuando necesitamos partidos que tengan vida orgánica, que tengan presencia hasta física, que tengan debate público entre ellos, deliberación, renueven sus liderazgos. Entonces, son los dos componentes del tema del financiamiento. Hay financiamiento también para el tema de las primarias, si quieren lo comentamos. No, te hizo la pregunta. Bueno, sobre el tema de las esos primarias, artículos que han salido también en las sobre el tema de las primarias hay un artículo del 29 que en la discusión que hemos tenido en el equipo, luego en sala plena, nos ha parecido un mecanismo, interesante para impulsar esto que mencionaba al principio, que es la democracia interna, las organizaciones políticas, ¿no? Que la elección del binomio presidencial, que digamos es lo más importante en términos simbólicos en una elección, sea resultado de elecciones primarias, que son elecciones obligatorias, son elecciones simultáneas en un solo día, cerradas a la militancia. Esto se diferencia de otras experiencias como la Argentina, que son abiertas a cualquier ciudadano, lo cual puede introducir distorsiones, administradas por el Tribunal Supremo Electoral, y esta ha sido una demanda de varios de los partidos, y con recursos públicos. ¿Voto obligatorio? No está previsto eso en el proyecto de ley, habrá que discutir en la reglamentación, o quizás la Asamblea lo discuta cuando trate este tema, pero hay un candado, y ahí voy con lo que tú dices en relación, o lo que tú decías en relación a la implementación. Hay 3 candados en realidad. En relación a las primarias, hay una disposición transitoria que establece la aplicación progresiva de las primarias en función a condiciones técnicas y presupuestarias. En principio no habrá que evaluar si es posible hacerlo para el 2019, porque hay requisitos técnicos, sobre todo el tema de los padrones, ¿no? Pero está previsto que debería implementarse, si se aprueba esta ley, hasta las elecciones del 2024, es decir, no es aplicación. Otras 2 cosas que no son de aplicación inmediata son la actualización de los padrones. Está previsto que todos tienen que actualizar sus padrones, porque efectivamente pueden haber partidos de hace 30 años, no voy a nombrar, pero de hace 30 años que en su momento cumplieron el requisito y han mermado su militancia. Tendrán que actualizar esa militancia, pero para eso tienen hasta el 2021, no podemos entrar a un proceso de actualización de militancia en medio de elecciones, 20 o 19-20. Y lo tercero, todos, a partir de esta aprobación de esta ley, tienen que actualizar sus documentos constitutivos, estatuto orgánico, declaración de principios y la novedad aquí, plataforma programática, con arreglo a la Constitución, a los principios establecidos en esta ley. Para eso también tendrá un proceso, un periodo de 2 años, desde que se promulgue la ley. Entonces, en cuanto a la aplicación, la reserva y el tratamiento que le dé la Asamblea en sus tiempos, en sus instancias, los cuales nos gustaría acompañar técnicamente, tendrá que evaluarse en función de implementación progresiva de lo que sea viable. No has contestado. La imputabilidad del binomio. Claro, está establecido que son vinculantes, ¿no? El binomio que se elige en las primarias es vinculante para la elección. Se reúne la primaria del MAS, elige Evo Morales, García Linera. Esto es inmutable, nadie lo puede cambiar. Entonces, por más que haya un referéndum vinculante, por más que haya una voluntad popular, eso tiene que ir, ustedes no pueden cambiarlo. Es así. Así está, dice. Nosotros hemos hecho... pone un niño de 10 años como presidente y otro, ustedes no pueden cambiarlo porque es vinculante, la primaria lo ha hecho. Es decir, deben cumplir requisitos constitucionales, y ahí viene el actuar de ustedes. Si Evo Morales no cumple los requisitos constitucionales y no los cumple, como sabemos todos, por más trampa que hayan hecho con el Tribunal Constitucional, ustedes tienen que decir, esta candidatura no es legal, afuera. ¿Tiene que tener este poder o no? O van a decir, como la primaria lo ha hecho, nosotros tenemos que cumplir, ¿no? No es así. Sobre este tema de las primarias, y en realidad los 105 artículos de la ley los hemos hecho en función a principios y procedimientos de carácter general. No los hemos hecho pensando en casos, ¿no? Ni en si benefician o perjudican a nadie. Ya será el debate político el que defina eso. No podemos pensar esto va a favorecer a esto. Son principios y procedimientos de carácter general, y eso es lo que garantiza este proyecto de ley, ¿no? Pero bueno, como digo, el debate
político tendrá que darse ya en el ámbito del que es vinculante para el partido, no es vinculante para el tribunal ni para habilitarlos. Eso es el punto. Debe ser vinculante para el partido, no lo va a cambiar a cada momento, pero no para el tribunal electoral. Bueno, querido Francisco, te vuelvo a decir, la ley de manera absolutamente clara dice lo que tú estás sosteniendo. Esto es vinculante. Por eso yo sostenía que esta ley lo único que pretende es legitimar la candidatura de Evo Morales, porque quien va a realizar las elecciones primarias con los militantes que tiene, porque es uno de los partidos reconocidos, 1 millón de militantes del movimiento al socialismo va a elegir a Evo Morales de candidato, o el vicepresidente que ellos pongan, y eso es vinculante, y ese va a ser el argumento para decir, si el partido, los movimientos sociales han elegido a Evo Morales, nosotros no podemos decir absolutamente nada, más bien Evo Morales será candidato, y eso es legitimar, ¿no?, un momento, una controversia política que existe en este momento. Evo Morales, ¿por qué no lees el inciso? Pero ya te lo acabo de decir, dice así, los resultados de la elección de las candidaturas del binomio presidencial serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para el partido político en el proceso electoral y serán publicados por el Tribunal Supremo Electoral. El otro es un proceso electoral simultáneo convocado por el Tribunal Supremo, organizado por el Tribunal, pagado por el Tribunal. Establecerá los reglamentos, los términos, condiciones, plazos y procedimientos para ello. Falta verificar los requisitos constitucionales. La pregunta ¿es vinculante para el partido o es vinculante para todo? El tribunal. Bueno, como todo proceso de primarias en la legislación comparada en América Latina, es vinculante para el proceso, ¿no? O sea, las candidaturas que salen de primarias son las candidaturas que van a la elección. Es absurdo. En todo caso, quizás ha visto una reglamentación, pero no puedo entrar al debate político, pero quizás otro tema que me parece relevante, más aún cuando estamos aquí en el Club de Toby, me parece el carácter sustantivo que le da este proyecto de ley a la presencia de las mujeres. Hay un régimen de género que es transversal a todo el proyecto de ley, ¿no?, para garantizar las tres cosas que les decía. El otro día estábamos con una compañera de la coordinadora de la mujer, Mónica Novilla, y les decía, cuando presentamos esto a los partidos, les decía, ustedes son los más autoritarios. No puede ser que ustedes, siendo esenciales en democracia, lo que decían sean autoritarios, y eso pasa sobre todo por la exclusión sistemática que se hace de las mujeres. Este proyecto de ley está, como uno de sus objetivos, yendo a resolver o a intentar resolver ese tema de la presencia paritaria de las mujeres dentro de las organizaciones políticas, en la postulación de candidaturas, en sus dirigencias, en sus jefaturas. Creo que es otro componente que no hay que menospreciarlo porque es fundamental en el proyecto de ley y ha tenido muchos insumos de organizaciones de las mujeres. Y el otro tema, si les parece que ha causado mucho, no mucho, pero alguna información, tiene que ver con el transfugio, ¿no? Este proyecto de ley regula, creo que con mayor claridad, siendo un tema tan difícil el transfugio político, la figura del transfugio político. ¿Qué dice la actual ley? Dice que se comete transfugio político cuando un representante electo se cambia a otra organización luego de haber recibido de manera probada prebenda económica o política. Eso es muy difícil de probar, como que nadie lo ha hecho hasta el momento, ¿no? Pese a que no ha habido casi casos de transfugio. ¿Qué dice el artículo 38 de este proyecto de ley? Dice, primero, el principio que hemos asumido con la nueva legislación comparada es que el curul pertenece a la organización política, por lo que tú decías, no hay candidaturas independientes, todas pasan por organizaciones políticas, por tanto el curul es de la organización política. ¿Cuándo se aplica o se tipifica la figura de transfugio? En tres casos. Uno, cuando tú eres elegido por una organización política, pasa un tiempo, renuncias y te pasas a otra organización política. Esa es la más clara y por lo tanto la menos frecuente, o sea, casi nunca ocurre, ¿no? Porque es tan evidente que no ocurre. Te puedo poner ejemplo. Es un ministro de defensa que ha hecho eso. Pero digamos es la menos frecuente. La segunda es cuando tú has sido elegido por una organización política, renuncias y te declaras independiente, ¿no? O alguna forma de un estado. Esa es la más frecuente. Esa es la más frecuente, ¿no? Y también aplica como transfugio político. Pero la más justificada. Y porque dice, lo he cambiado yo, ha cambiado mi partido. Y la tercera va justo con eso. Tiene que ver con aquellos que ni renuncian a esa organización política ni se declaran independientes, pero votan de manera reiterada en contra de la plataforma programática con la cual fueron elegidos, ¿no? Sigue siendo una línea muy delgada, también habrá que escuchar lo que digo, lamentarla, pero yo cubrí el Palacio de Gobierno y había gente que decía, no, yo no cambié, el que ha cambiado es el partido, sí, claro. Pero solo para cerrar el círculo, es decir, sí se tipifica la figura del transfugio y castigo de la pérdida del curul,
¿no? A través de una reglamentación que tendrá que tener la Asamblea y nosotros en última instancia, pero eso no implica que se vaya en contra del derecho a la disidencia, a tener opiniones diferentes, sino más bien a tratar de alentar el debate interno dentro de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces ese es otro elemento importante. Te escucho muy callado. Sí, demasiado. A ver, en el artículo 5 habla del ámbito de aplicación, ¿no es cierto?, de los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ahí me parece que está bien delimitado el tema del partido, el tema de la agrupación ciudadana, pero falta delimitar el tema de las organizaciones indígenas. No está delimitado ahí. Sin embargo, luego uno lee en el artículo 15, ahí dice del alcance subnacional solamente, pero me parece que ahí falta una precisión que es importante porque se puede dar juego a muchas cosas. Es decir, las organizaciones indígenas pueden hacerlo todo y nada, y los partidos y las agrupaciones ciudadanas están restringidas. Probablemente, digamos, en la forma, me parece que es bien importante más bien delimitar ahí, ¿no? Luego la otra cosa que me parece que es muy importante también es el tema del padrón biométrico. Coincido con Carlos en el sentido en el que creo que es hoy día un elemento, no necesariamente, digamos, de amañamiento de las elecciones o de mal trabajo de la información, digamos, de los ciudadanos, sino más bien que creo que eso forma parte de una política de transparencia, ¿no?, de transparencia de la información. Entonces, si bien es cierto que ustedes están en el proyecto de ley que la militancia, es decir, la base de datos de la militancia, y uno puede acceder al mecanismo de saber si milita o no milita en algún partido político, eso es público, también me parece que tiene que ser importante la idea de que uno pueda acceder ya sea para investigación social o ya sea para investigación en marketing, digamos, político, también lo mismo, digamos, acceder a ciertos datos del padrón biométrico, por lo menos para tener, digamos, cierto alcance de a qué electorado uno se va a empezar, digamos, a dirigir, que creo que esos elementos son sumamente importantes. Lo que me parece que también termina de cerrar un poco en esta línea de lo que es la democracia paritaria, que eso sí me llama mucho la atención, es que se cuida muy bien de tomar ahí salvedades en el proceso de reclutamiento y selección y luego en el comportamiento de los representantes del tema del acoso y la violencia. Entonces a mí me parece que realmente es muy importante, pero además es incluso hasta muy progresivo, yo diría, en realidad, y eso habría que tener mucho cuidado en más bien tenerlo, digamos, reforzarlo más en realidad, porque una cosa es, digamos, luego cuando uno llega a ser representante político, pero luego en el proceso de reclutamiento y selección también, ¿no? Y la última cosa es en el financiamiento. Me llama mucho la atención cuando también se dice que se toma en cuenta como sanción a la organización política el caso de lo que nosotros conocemos como los aportes voluntarios, ¿no? Está penado en realidad, es decir, forma parte de un delito, y eso me parece a mí muy importante. Por eso decía, los desafíos en realidad que plantea esta ley pueden servir mucho para limpiar esto, porque hablamos mucho de que quien gobierna, quien maneja el poder político en cualquier nivel de representación, maneja también una cantidad importante de dinero que recauda de forma lícita. En eso de dinero, te hacía la pregunta al principio, ¿es válido que un presidente X, con miras a la reelección, viaje en el avión presidencial por todos lados haciendo campaña? Tenemos los tres temas, pero con lo que tú planteas, que es muy importante. Sí, tú vas a A ver, sobre el tema de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, creo que aquí hemos hecho un tratamiento muy riguroso, discutiendo con indígenas de tierras altas, tierras bajas, mujeres indígenas. Nos hemos reunido en varios espacios y talleres con autoridades y representantes. La mayor demanda que tienen las organizaciones indígenas es representación directa, ¿no? No quieren tener solo 7 escaños en la Asamblea Legislativa, que además pasan por elecciones y pasan por partidos, quieren elegirlos directamente, como ya lo hacen con los 23 escaños en las asambleas departamentales, ¿no? Que los pueblos se reúnen, según normas y procedimientos propios deciden y designan, ¿no? No pasa ni por elección ni por partido. Hemos dialogado con ellos y hemos coincidido en que ese ámbito pertenece a la ley del régimen electoral, en la cual también estamos trabajando. Pero el segundo elemento de demanda tiene que ver con el derecho colectivo de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas a postular candidaturas, ¿no? Y eso está plenamente reconocido en esta legislación, ¿no? No hay que crear organizaciones de los pueblos indígenas ni que acrediten militancia. Ya existen cientos de organizaciones indígenas reconocidas con personalidad jurídica, entonces tampoco hay que decirles saquen personalidad jurídica para participar en elecciones. Lo que se plantea en esta ley es que con esa personería, verificando y demostrando decisión orgánica, porque si no se generaría mucha división y conflictos internos, de decisión orgánica, pueden habilitarse y solamente tienen que registrarse ante el órgano electoral, decir queremos participar en esta elección,
nuestro mecanismo para decidir nuestras candidaturas tiene que ser, por supuesto, democrático según normas y procedimientos propios, y este será nuestro mecanismo para tomar decisiones, porque pueden decidir aliarse con un partido, con una agrupación ciudadana, eso, están habilitados perfectamente para ello. Entonces creo que ese es un elemento muy complejo que lo hemos resuelto, que se ha resuelto en ese sentido. En relación al padrón que han mencionado algunos de ustedes, que no corresponde a esta ley, pero es un elemento esencial porque sigue siendo un elemento de desconfianza, ¿no? Decir sobre estas dos cosas: el mismo día que hemos presentado este proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, hemos difundido públicamente el estudio, la auditoría integral que se ha hecho en el ámbito de la OEA, una auditoría integral, técnica, experta, independiente, con los mejores expertos de la región en relación al padrón, que ha certificado luego de 6 meses de hacer muchos estudios en Bolivia en diferentes campos que el padrón electoral biométrico en Bolivia es confiable. Creo que este es un dato importante porque el padrón biométrico es un patrimonio de la democracia boliviana, ha costado mucho hacerlo, y es celebrado, reconocido y visto con interés en muchos países de la región porque es un padrón 100% biométrico. En todo caso, es un padrón vivo y por lo tanto se siguen haciendo ajustes. Hemos asumido a plenitud las 5 recomendaciones de la OEA, una de las cuales es tener más vinculación con los partidos políticos para que tengan más conocimiento del padrón. En relación a la publicidad del padrón hay un debate que lo hemos discutido también con los expertos. Nos decían, en otras partes se entrega el padrón como se hacía antes en Bolivia, en otras partes no se entrega nada del padrón. ¿Por qué se ha decidido la ley del régimen electoral? Viene de ahí, del 2010, decir el padrón solo se entrega con datos estadísticos. Es decir, puedes tener datos de padrón por mesa, ¿no? Estoy ya terminando el programa y no he cortado tantas veces. Gracias. Yo creo, mira, José Luis parte de que no quiere entrar en un debate político, y esta ley es lo más político que hay. Y José Luis está haciendo una defensa política de un proyecto político. Y ahí, querido José Luis, yo creo que tú, no como analista, de una persona que respeto, somos amigos desde hace mucho tiempo, nos conocemos desde la universidad, yo creo que el órgano electoral, hermano, no tiene la autoridad moral como para hacer un proyecto de organizaciones políticas. Y te lo voy a decir por qué. Fíjate que en Bolivia elegimos todo. Elegimos el órgano ejecutivo, elegimos el órgano legislativo, elegimos el órgano judicial. Y el único órgano que no elegimos es el órgano electoral. Es el órgano electoral que ha sido designado por la mayoría política en el Parlamento. En última instancia, querido José Luis, tú y todos los vocales de la Corte han sido designados por el movimiento al socialismo. Este proyecto de ley, el nombre que te has olvidado mencionar, es de Adolfo Mendoza, ex senador, político, ¿no es cierto?, que ha sido consultor para la presentación y elaboración de este proyecto de ley. Y lo que te decía al principio, o sea, no quieres entrar en el debate político, pero tú, ese mecanismo, de los varios mecanismos que has mencionado, uno, el de hacer elecciones primarias, es solo para legitimar a Evo Morales como candidato, porque si el partido hace sus primarias además organizadas por el Tribunal Electoral con dinero del Estado, nadie va a poder decir, como sospechaba Francesco, decir, es el pueblo el cual lo ha elegido. Y Evo Morales tiene una controversia política, José Luis. O sea, hemos ido al referéndum del 21 de febrero, convocado por el órgano electoral. Le hemos dicho al presidente, no hace falta, la ciudadanía no quiere modificar el texto constitucional. Y efectivamente no se modifica el texto constitucional. ¿Y cuál es el argumento que utiliza el movimiento al socialismo? No, la Constitución está vigente. Si está vigente, ¿por qué no se respeta? Se agarra un fallo del Tribunal Constitucional para habilitarlo como candidato. Esa es la controversia. ¿Y cuál es el punto donde le une al órgano electoral, querido José Luis? Uno de los firmantes es ahora embajador en Ginebra. ¿No es cierto? Adolfo Mendoza lo van a nombrar embajador por haber hecho esta maravillosa ley, que además es un señuelo para los partidos políticos cuando les ofreces financiamiento para que las agrupaciones ciudadanas, por supuesto, las organizaciones de las naciones y los pueblos indígenas, por supuesto que lo van a aprobar. Porque es un dulce, porque les vas a decir participe políticamente, además el Estado les va a financiar. Y encima de eso, la militancia es un documento público. Eso es con fines de amedrentamiento, José Luis. Y finalmente, para terminar, hay una controversia jurídico-política. En última instancia, o sea, tú que haces un proyecto de ley
de organizaciones políticas, que es lo más político que puede haber, hermano, tú y toda la directiva, todos los miembros del Tribunal Electoral han sido elegidos por Álvaro García Linera. No tienes legitimidad, hermano, como para hacer este proyecto de ley y de escudarte diciendo, no, yo soy una persona imparcial, yo no hago política. Tu designación ha sido política, José Luis. O sea, eres el único tribunal, el único órgano del Estado que no se elige. Y todos los partidos políticos vamos a ir donde ustedes, no, yo no formo parte de una organización política, pero van a ir y le van a decir, querido José Luis, por favor, legalízame. Y como tú lo has dicho, y lo has dicho muy bien, no, termino con esto, y lo has dicho muy bien, es muy difícil organizar un partido político y una agrupación ciudadana. Y a las organizaciones de las naciones de los pueblos indígenas, originarios y campesinos, tu ley, hermano, les da todo tipo de ventajas. Dicen, no, según sus normas y procedimientos, según sus normas y procedimientos. Me están cortando. Pero un minuto. No, es que como invitado especial. me has dicho que no le ibas a... No lo voy a responder acá. Solo decir que hemos hecho este proyecto de ley con mucha convicción, como órgano del poder público. En los 3 años que ya vamos a cumplir de mandato, revisen ustedes, todas nuestras decisiones de actos se han hecho con apego al principio de legalidad. Perfecto. Les invito a revisar. Y el debate, la obligatoriedad de debatir frente al público de los candidatos, ¿por qué se han olvidado? Eso está en la ley. En la ley. ¿Por qué se han olvidado? ¿Por qué se han olvidado? ¿Por qué está en la ley de régimen electoral? Esto es Está en otra ley. Estamos en Facebook, gracias por habernos seguido. José Luis, te agradezco. Carlos, gracias a ustedes por habernos seguido. Qué difícil fue.